Desde hace 40 años, el ICES educa con el corazón. Hoy son sus protagonistas quienes nos cuentan parte de su historia. Sí, yo inicié el trabajo en el ICES de Bedel en el año 1986. Ahí estuve trabajando, también tenía un cargo de Bedel en el terciario, en el ICES, y tenía un cargo de preceptor en el secundario, ¿no? Ahí largué. Había llegado hace poquito de Córdoba, y bueno, y ahí tuve la suerte. Yo tenía un vínculo con la Iglesia Católica, porque yo había tenido experiencias de grupos juveniles en la ciudad de Córdoba. Eso también fue abrir las puertas allí en el Colegio Salesiano, como se denominaba en ese momento. Estuve en el ICES trabajando de Bedel en año 86, 87, y después se abre un profesorado de ciencias religiosas. Uh-huh. Entonces yo ahí estaba en ese momento de rector y director de la casa, el padre Luis García Padrón, y bueno, ante esta posibilidad de abrirse ese profesorado, yo logro que me cambien de horario en una función que era el Instituto de Perfeccionamiento Técnico y Docente, que era como lo que se denomina ahora la extensión de las universidades, de los institutos de formación, técnicos y demás. Organizábamos cursos. Ahí estuve trabajando, y mientras tanto yo hacía el profesorado, ¿no? O sea, tenía otro horario. Esos cursos fue una gran experiencia para mi vida, porque, bueno, organizábamos cursos venía gente de toda la provincia, inclusive a veces de Tierra del Fuego, y todo eso fue una gran experiencia de organización, de ver por dónde pasaban los intereses del sector docente y técnico. Así que ahí fue una gran experiencia de trabajo. ¿El profesorado de ciencias religiosas cuánto tiempo duró? El profesorado fue una camada nada más. Una corte que se hizo, en donde ahí nombró Mario Avellaneda, Pajarito, que conocido, Gabriela Mestelán, que yo ahí entablo, ahí de hecho nos ponemos novio ahí en ese momento. Después estaba Mirta La Rosa, estaba una tal Margarita Ávila, y nadie más. Y también ese profesor, el padre Luis García Padrón, después lo hace. Ajá. Esa es una cosa que no se tiene mucha memoria, pero digamos, él digamos, al último de todo, ya después iba a ir a España. Bueno, ahí hay todo un montón de cosas que suceden, y ese también se hace ahí. Ese profesorado fue desde el año, yo calculo, 88, 89, 90 y 91, y ahí se cierra también. Uh-huh. En un principio, si la memoria no me falla, estaba Mario Santillán dando los primeros pasos en ese profesorado. Ajá. Que es de tu ambiente. Sí, de periodismo. De periodismo. Bueno, y entonces, bueno, ahí yo me recibo, y bueno, yo también ya había empezado a dar clases, tanto en la provincia, en el área de filosofía, de psicología, en el área de las cultura cristiana, que eran los colegios religiosos. También en el ICES empiezo a dar clases, digamos. Y ahí yo, digamos, dejo un tiempo, porque también estuve en la escuela laboral, seguí en el secundario del Salesiano, y después vuelvo en el año 98 como vicerrector del Salesiano, ¿no? Yo en equipo con Daniel Busquet, ¿no? Él era el rector, yo el vicerrector. Ahí empezamos un proceso. Ahí había el ICES, hacer contraturno. A veces era un lugar que teníamos que encontrar, valga la redundancia, teníamos que encontrar nuestro lugar en la casa salesiana, ¿no? Eran adultos. El corazón a veces del salesiano era el secundario, ¿no? Por una inercia de los colegios salesianos vibran digamos, al calor de lo que es el secundario, ¿no? Entonces, bueno, nosotros les dimos una etapa digamos, de cierta, digamos, calma, tranquilidad. Digamos, fueron años que fueron muy lindos realmente, de trabajo, digamos, de trabajar en nuevas ofertas académicas,
se cerraban otras. Nosotros tuvimos el proceso de cerrar la carrera de computación, porque no tenía demasiado sentido. Ya la UMPA, con una estructura mucho más potente, poderosa, era competir y digamos, así que tomamos esa decisión. Hubo cosas que hubo que ir acomodando, pero fueron con Daniel. Yo estuve como unos 12 años, hasta el año 2010, digamos, y ahí, bueno, Daniel se va y yo quedo de rector hasta 2 años más. Después vino un sacerdote Ortelli, también Diego Zupan, y ahí, digamos, fue para mí, una gran experiencia porque también pude desarrollar, qué sé yo, creatividad y ideas y seguir trabajando en el ambiente, algo tan importante como es en los colegios salesianos, la cuestión del ambiente de familia, ambiente de cercanía, ambiente que es un ambiente de espiritualidad, pero que no queda acotado a los márgenes de la religiosidad, sino que es más que eso. Entonces fue toda una gran experiencia de campamento. Jorge Escalada, te nombro gente así que ha dejado grandes huellas ahí adentro. Campamento con los alumnos y los buenos días y las buenas noches en ese caso. Claro. Fue una gran experiencia de trabajo, de equipo, de cercanía, como uno dice, de gente sana psicológicamente, vamos a llamarlo así, digamos, ¿no? Como profesor dijiste que estuviste en qué carrera, qué cátedras diste. Yo me acuerdo que estaba, creo que en algunas paramédicas. Me acuerdo que el doctor Ignacio Roldán era coordinador yo no me acuerdo, creo que era de instrumentación quirúrgica, y ahí yo daba alguna antropología teológica, alguna teología, digamos, por mi formación que había tenido ahí en el profesorado, ¿no? Yo no me acuerdo si también en la carrera, en la carrera de técnico en comercio exterior y aduana, también allí estuve dando clases, ¿no? Esas experiencias también fueron muy importantes para mí. Porque era un ámbito de gente adulta y bueno, se daba otra dinámica en las clases y demás. Eso fue una gran experiencia. ¿Y algún momento así muy significativo del instituto que te haya tocado atravesar, ya sea como desde Bedel hasta, bueno, rector, ¿no? Claro. A ver, yo tuve la suerte de ver a una personalidad, de trabajar, de verlo en mucha cercanía, y un tipo que dividía aguas también, como era el padre Luis García Padrón. Una personalidad explosiva, insisto, con luces y sombras, pero él ver ahí cómo avanzaba, viste que decían, Diego Maradona ve un poquito más allá en un pase. Bueno, él veía un poco más allá, ¿no? Y uno veía cómo esa personalidad, insisto, polémica, pero cómo avanzaba con la creación del ICES, con la creación de Juanito Bosco, con la creación de la Escuela Laboral. ¡Wow! Era para detenerse, porque indudablemente uno estaba en el medio del proceso, pero uno tenía la certeza que había alguien ahí que estaba haciendo una historia importante, ¿no? Y él, si bien en algunas cosas era conservador, pero en otras cosas era una persona de moral liberal, y era un tipo muy comprensivo también. Entonces, ahí había todo un mix de cosas que lo ubicaban en un tipo brillante por momentos, y en momentos que uno quería salir porque era un duro, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy importante. Después, la experiencia de trabajar en nuevos
en nuevas ofertas académicas siempre fue algo desafiante, algo difícil de cara al Estado, pero también a veces de cara a la misma casa salesiana, que no terminaba no terminábamos de ser, digamos, de ver qué función cumplía el ICES, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces eso era una tarea a convencer permanentemente, y eso también tenía un cierto desgaste. Pero la sensación de estar en el ICES, de haber trabajado, porque también lo que tiene haber trabajado en un lugar salesiano, en un lugar en donde había otros ICES en otro lugar, como por ejemplo en la isla, claro, como por ejemplo en el Juan 23 de Bahía Blanca, había algo en Capital Federal, porque en ese momento la inspectoría era Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entonces teníamos por ahí, sonaban más esos lugares, pero entonces esta idea de que el proyecto propio de uno era superado por una instancia mayor en el país, pero también en el mundo, era toda una experiencia, digamos, ¿no? O sea, no se quedaba solamente en la ciudad de Río Gallegos, la experiencia, sino que trascendía. Y reitero esta idea de la espiritualidad salesiana, que le daba un marco de mucha humanidad a la experiencia de trabajo, que era una experiencia de trabajo que superaba el mero trabajo técnico, formal, sino que iba a meterse en la misma humanidad de las personas. Entonces eso lo transformaba en un lugar, no sin problemas, pero un lugar con ganas de hacer cosas, A ver, nosotros, por ejemplo, hacíamos un asado que era como una marca distintiva, porque el asado lo hacíamos como que estábamos abriendo una carrera, o sea, vamos a hacer un asado porque ahí nos vamos a encontrar, y ahí vamos a disfrutar, que esto de cara a los salesianos es muy importante, porque vos capaz que habrás escuchado, pero la idea de educación del salesiano, de Don Bosco y demás, es una educación que está en el aula, pero no solamente en el aula, sino que está en el patio, está en la familia, está en el día a día. Eso es muy poderoso a la hora de construir vínculos, a la hora de trabajar en pos de un proyecto. Hay una cierta horizontalidad de trabajo. En algún punto hasta esa idea era superadora, digamos, de muchos esquemas por ahí que tienen, en donde la verticalidad está muy, muy marcada. Era algo así que se vivía. Hemos vivido momentos complicados, obvio, como la presencia del sacerdote Zupan. Pero, como yo siempre digo, hubo momentos complicados, pero en general yo saco el promedio es mucho mejor. El porcentaje de experiencia valiosa es lejos algo muy bueno. Y te tocó participar del cierre de las carreras de computación, que fueron como de vanguardia en la época, me parece, y también la creación de otras nuevas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Tal cual. Vos sabés que en eso el padre García Padrón, Antonio Ricardo García Padrón, estoy recordando cosas, ¿no? Indudablemente era un tipo que imagínate, abrir eso en el año 85, vos decís, sin embargo, el tipo ya veía que ahí había un potencial, y de hecho se abrió analista programador, analista de sistemas, profesor en computación, todo eso. Eso era de vanguardia. Después fueron las carreras paramédicas que se abrieron, ¿no? Laboratorio, hemoterapia, instrumentación quirúrgica, radiología, diagnóstico por imágenes, ¿no? Y después, bueno, comercio exterior. Después, en nuestra época, abrimos una especie de... No llegaba a ser una carrera, pero era un curso de auxiliares docentes, muy importante. Modificamos el profesorado de inglés, abrimos el profesorado de biología, ¿no? Digamos. Con María Laura Gaspar y Alejandro Barrigui, como eran los primeros que... Y también, mientras tanto, generamos los cursos para la comunidad, cursos de extensión. Las carreras siempre fueron una gran apuesta,
una gran apuesta. Trabajábamos mucho y a veces sentíamos que no lográbamos lo que queríamos, porque teníamos un montón de ideas para abrir, pero bueno, después venía entre el Estado, estas cuestiones internas y demás, por momentos se complicaba, pero era una gran apuesta, al menos le dedicábamos mucho tiempo. Y mencionabas allí lo de auxiliar docente. ¿Eso que fue? ¿Fue una carrera? ¿Fueron cursos para los auxiliares docentes de la provincia? Imagínate, eso tiene muchos años, ya varios años, pero por ahí ya la memoria algunas cosas me he olvidado. Sí, yo recuerdo haber visto 2012 aproximadamente esa documentación. No era una carrera, pero era un curso que eran como 2 años. Entonces ese curso implicaba una carga horaria muy poderosa y por consiguiente también aumentaba mucho el puntaje de quienes hacían ese curso. Por lo tanto, no llegaba a ser una carrera, pero era un curso con una validez importante. No sé después, digamos, en los últimos años, no sé cómo habrá seguido y demás, pero eso fue en su momento algo que tuvo mucha cantidad de alumnos. ¿Hasta qué año estuviste en el ICES? Yo estuve hasta el año 2000, principio del 2014, hace 10 años. Digamos. Yo, bueno, ahí me jubilé. Ahí también hicimos en esos años, también trabajamos en la estética del ICES, en el logo, digamos, la estética visual y demás. Hicimos muchas cosas que tenían que ver con irnos adecuando a ir trabajando en la imagen y demás. Y bueno, eso fue. Yo después... También ahí, en el mientras tanto, yo hice una licenciatura en educación en la Universidad de Quilmes, y digo esto también porque nosotros cerramos un convenio en su momento con la Universidad de Quilmes, en donde nuestros egresados podían acceder a licenciaturas teniendo una ventaja económica y de acceso prácticamente automático con la universidad. ¿Y cómo resultó esa experiencia? Esa experiencia, algunos hicieron licenciaturas, yo te digo, creo que en comercio internacional, en educación, en administración también, hubo algunos inclusive docentes. Por ejemplo, recuerdo docentes como Marta Manzano de comercio internacional. Ella hizo una licenciatura en comercio exterior. Hubo el caso de docentes y alumnos que siguieron, ¿no? Todo lo que era pensar en vínculos con la universidad estuvimos trabajando bastante. No tuvimos por ahí, era más intrincado algunas cosas, pero bueno, ¿por qué? Porque nosotros teníamos la carrera de analista programador, analista de sistemas, y nosotros queríamos que le diese la mayor cantidad de equivalencia a los alumnos que después podían estudiar en la UMPA y hacer la licenciatura en sistemas. Así que eso anduvo con idas y vueltas y finalmente no terminó de cuajar el proyecto, ¿no? Pero bueno, fueron todos intentos de trabajo conjunto, ¿no? Bueno, veo que el ICES te dejó una familia, todo, o sea, tu paso por él. El ICES dejó una gran experiencia vital. Gran experiencia vital, porque, y esto por ahí yo le digo a mis hijos, mi experiencia porque estar en el ICES no era solamente estar en el ICES, estar en el ICES era estar en la casa salesiana. Estar en el ICES significaba estar dentro de una estructura que tenía un montón para aprender, un montón de vínculos, un montón de rostros, lógicas personales distintas, de matices, gran aporte de sentido vital, ¿no? Entonces el ICES significaba estar dentro de una estructura, viste, uno dice en gallego, ¿cuál es
el edificio emblemático de Río Gallego. Yo diría, sin casi equivocarme, que es el Colegio Salesiano. Sí, está ahí en el centro de todo. En el centro, pero aparte, qué pena ese murallón que está ahí tan grande, pero uno se lo viese abajo, cuando uno veía eso es imponente. Eso para mí fue también el ICES, en el mejor de los sentidos, esa presencia imponente de una idea, de un proyecto educativo, humano, que implicaba muchas cosas y no solamente una cuestión instrumental, técnica, implicaba también abrir los ojos y también, vos fíjate esto, ¿no? Abrir los ojos significaba también que estaba la escuela laboral. La escuela laboral suponía también, bueno, veamos otros, no solamente miremos las cosas del centro, sino que miremos los barrios, miremos todo eso. Entonces, el ICES era una ventanita para ver, porque también con el ICES hemos viajado muchísimo a reuniones de directivos a lo largo de toda la provincia y a lo largo de Tierra del Fuego y también en Capital Federal. Entonces, wow, era toda una experiencia. Yo allá por los años 90 viajé a Paraguay 2 veces, digamos, porque por ser profesor de ciencia religiosa, entonces hacían cursos y demás. Fueron todas experiencias. Entonces, wow, ha sido una gran experiencia, una gran experiencia. Y el ICES es un instituto chiquito comparado por ahí con el IPE, comparado con la universidad, pero se respiraba mundo. Nosotros teníamos contactos con otros institutos, ¿no? Y a veces con Daniel decíamos, bueno, uno se comparaba, ¿viste? Entonces, no tenemos esto bueno, esto no nos sale tan bien. Entonces uno también tenía esa manera de mirarse y de decir, bueno, en esto está bueno lo que estamos haciendo, en esto no. Nosotros tuvimos años muy buenos, porque nosotros éramos dos tipos muy estables, muy estables. Entonces, eso traía algunas ventajas. Yo después, siendo rector, tuve a Aldana Boy de vicerrectora, a Silvina Arenillas de vicerrectora, y fueron también experiencias muy, muy lindas, ¿no? Fueron experiencias de trabajo ahí con los coordinadores de las carreras, que nos juntábamos cada 15 días, había un temario, había toda esa sensación de ir trabajando de manera moderna, de manera también con una cierta horizontalidad, y a la vez nos hacíamos cargo y responsables y a la vez teníamos libertades para trabajar. Para mí fue una gran experiencia de vida. ¿Y qué crees que representa el ICES en nuestra comunidad? ¿Es reconocido? Vos sabés que yo tengo, a ver, yo creo que desde que inició el ICES, el tránsito de estos 40 años hizo que el ICE, la misma universidad, digamos, hubiese que compartir la educación superior con otras instituciones, con las carreras a distancia de otros lugares, con la Universidad del Siglo XXI, que el IPE, o sea, el ICES marcó y espero que siga marcando, pero en un montón de amplificación de voces, lo cual también fue desafiante, porque el ICES, calculo que debe seguir siendo ahora así, tenía una cuota, entonces, mientras los otros lugares no tenían cuotas, por ejemplo. Eso implicaba, bueno, también ponía un esfuerzo adicional, por lo menos en lo económico, un esfuerzo adicional que en otros lugares no estaba. Si uno decía la Universidad de la Patagonia, la UMPA, la Tecnológica, el IPES, no sé, el Polivalente, qué sé yo, no había cuota. Nosotros teníamos que, era también un diferencial en contra, digamos, que teníamos que, trabajar.
Y no obstante, el ICE siempre tuvo una matrícula respetable, no obstante siguió sacando graduados, no obstante siguió siendo una apuesta de parte de la comunidad. Y eso, bueno, también fue, y espero que siga siendo, también una referencia de ambiente educativo, que es lo que finalmente, en donde uno puede hacerse fuerte desde el carisma salesiano. Y básicamente del ambiente, digamos, que uno sabe que eso es una fuerza de la tradición salesiana, de Don Bosco y demás, una tradición muy fuerte, y que por ese lado va la cosa. Capaz que no fuimos los excelentes, pero creo que a nivel humano hemos trabajado mucho, a nivel humano. Gracias por ser parte de estos 40 años de formación, acompañamiento y misión salesiana. Sigamos educando con el corazón.